Actos de adoración del corazón, por el Sheikh Khaled Huerta, Universidad Islámica de Medina, Facultad de las Ciencias del Hadith. Todas las alabanzas le pertenecen a Alá, el Señor de todos los mundos, quien le enseñó al hombre lo que no sabía, guiándolo por el sendero recto, mostrándole la verdad mediante sus versículos, purificando su corazón y alma de todo acto de idolatría y arrogancia. Pido paz y bendiciones para el último mensajero, el mensajero de la misericordia, cuyos modales son nuestra lámpara refulgente de día como de noche. Asimismo, pido paz y bendiciones para su familia, compañeros y seguidores hasta el último día. Con la anuencia del Señor de los dos levantes, he traducido esta clase con la intención de complacer al único, al uno, el absoluto, digno de adoración y alabanza, y anhelando que sea de mucho beneficio para todo aquel que desee encontrarse con su Señor. Sentí un gusto intensamente profundo por este tema en la noche del 11 de enero de 2023. Presenciando una reunión de estudiantes de habla hispana. Esa noche llegó un destello de luz alcanzando mi corazón, inspirándolo a profundizar más sobre los actos de adoración del corazón. Y el Señor de Moisés y Aarón utilizó como medio a nuestro sheikh, el doctor Abu al-Fadl Fawaz al-Usaimi, originario del Yemen. Él fue quien me dio la llave para abrir la puerta de nuestro tema. Así que le pido a Alá, enaltecido y exaltado sea, que bendiga a nuestro sheikh, le preserve y le recompense con lo mejor de ambas moradas. También pido que les recompense a todos aquellos que nos brindan de su valioso tiempo al leer y escuchar este documento, el cual se comparte con mucho deseo de fortalecer su fe, su creencia y el amor por el amado Creador. Amén. Khaled Huerta, Facultad del Hadith, Universidad Islámica de Medina, 2 de febrero de 2023. Actos de adoración del corazón. Realmente todas las alabanzas le pertenecen a Alá. A Él lo adoramos, en Él nos refugiamos, y a Él le pedimos perdón por nuestras faltas. A quien Alá guíe, nadie lo podrá desviar, y a quien Alá desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que nada ni nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Alá, único y sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es su siervo y su mensajero. Clase impartida por el sabio Abdurrahman al-Mahmud, Alá lo preserve. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Alá sean con ustedes, queridos hermanos. El corazón es el motor del cuerpo y el líder de las extremidades. Recordemos las palabras del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pero antes de mencionar el hadith, es necesario recordar que el mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no habla acorde a sus pasiones. Dijo el mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Acaso en el cuerpo no hay un órgano que si está sano, todo el cuerpo lo estará? ¿Y si se corrompe, todo el cuerpo se corromperá? ¿Acaso ese órgano no es el corazón? Hermanos, mucha gente entra en charlas muy largas sobre si el cerebro dirige al cuerpo o el corazón es quien lo dirige. Y muchos estudiosos del Corán Sagrado han dicho que el intelecto real es el corazón y no el cerebro. Y esta opinión la han apoyado gran cantidad de doctores. Eso es lo que menciona el Corán y la Sunna. Ha dicho Alá,
enaltecido sea. En esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen uso de razón, el corazón, y prestan oído con una mente consciente. Corán 50:37. Y dijo Alá, enaltecido sea: ¿acaso los que se niegan a creer no viajan por el mundo y no tienen intelecto para reflexionar ni oídos? No son sus ojos los que están ciegos, sino los corazones que están dentro de sus pechos, los que están ciegos. Corán 22:46. Alá, enaltecido sea, describió la función del oído y esa es escuchar, y el intelecto para el corazón. Dijo Alá, enaltecido sea: corazones con los que reflexionan. Y dijo Alá, enaltecido sea, sobre el Corán: descendió con el espíritu leal, el ángel Gabriel, la paz sea con él, y lo grabó en tu corazón, oh Muhammad, para que seas uno de los que advierten a su pueblo. Corán 26, 193, 194. Estas evidencias son del Sagrado Corán. Ahora miremos las de la tradición profética, Sunna, si Alá quiere. El hadith en el cual se narra que el pecho del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue abierto, es una historia real. Se le sacó el corazón y se le purificó. También la súplica que hacía el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Oh controlador de los corazones, afirma mi corazón en tu religión. Y en otra narración decía el mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Oh controlador de los corazones, afirma mi corazón en tu obediencia. Otro hadith, transmitido por el Hakim, Alá tenga misericordia con él, clasificándolo como auténtico. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Si el siervo peca, se le manifiesta una gota negra en su corazón, y si se arrepiente, entonces esa gota desaparece. También el hadith transmitido por el imam Muslim, Alá tenga misericordia con él. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Las tentaciones se adhieren a los corazones de la misma manera que se adhiere una estera a otra. Y cualquier corazón que caiga en esas tentaciones, estas mismas tentaciones, dejarán como huella una gota de color negro en el corazón de la persona. Y cualquier corazón que las rechace tendrá una gota de color blanco como huella por rechazar esas tentaciones, hasta que el corazón se torna completamente blanco como la piedra lisa de alabastro, que es extremadamente blanca y pura, debido a su fuerte compromiso con la fe y a su inocencia de todo tipo de problemas. Alá le ha dado a este corazón conocimiento, le ha dado de su luz y no se mezclan la verdad y la mentira en él. Y el otro es el corazón negro cuyas marcas son oscuras debido a que respondió a todas esas tentaciones y es pesado como un cono de tierra, hasta que se quedó totalmente negro como las cenizas, como un recipiente inclinado que se pone boca abajo. Nada bueno se asienta en él, tampoco tiene lugar para la sabiduría. Nada se adhiere a él. Se queda completamente vacío de todo lo que se había depositado en él. Llámese conocimiento, virtudes morales y buenos modales. No distingue entre el bien y el mal, y los mezcla intencional y deliberadamente. Y lo que hace es seguir sus pasiones.
permitir lo prohibido y hacerlo, negar lo bueno, aunque su discernimiento contradiga las reglas de las que emanan la verdad y la falsedad. Antes de continuar, me gustaría mencionar 5 puntos muy importantes, si Alá quiere. Primero, el ser humano es especial a diferencia del resto de criaturas. Por eso Alá, enaltecido sea, creó a nuestro padre Adán, la paz sea con él, con su mano y le insufló de su espíritu. Segundo, el alma es un asunto del cual conocemos un poco, pero desconocemos mucho, y por eso ha dicho Alá, enaltecido sea. Te preguntan acerca del espíritu. Diles, el espíritu es una de las creaciones de Alá, de las que solo Él tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Alá. Corán 17:85. Y las relaciones del alma con el cuerpo son distintas, tanto si la persona está despierta o dormida, en la vida y en la muerte. Y por eso se informó auténticamente que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: las almas de los creyentes están en el paraíso dentro de candiles, y las almas de los mártires están dentro de aves de color verde. Se pasean por el paraíso. Por eso dijo Alá, enaltecido sea, sobre los mártires. Pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Alá están realmente muertos. Por el contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Corán 3:169. Tomando como ejemplo este versículo mencionado, ¿cuál es la relación del alma con el cuerpo y cuál es su relación con el corazón o con el cerebro o con alguna otra parte del cuerpo? No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Alá. Tercero, el ser humano experimenta diversas situaciones respecto a lo que siente su alma y aquello con lo que esté relacionado. Por ejemplo, llega a experimentar la tristeza, miedo, felicidad, amor, pensamiento, deseos, entre otras cosas. Cada ser humano siente eso, y las huellas que dejan cada una de estas situaciones se ven reflejadas tanto en el alma como en el cuerpo. Y el órgano que más relación tiene con todas estas situaciones es el corazón. ¿Acaso no todos somos testigos de eso? El amor entre la pareja hace que el corazón vuele, y asimismo el intelecto. Y sobre el miedo, dice Alá enaltecido sea: infundiré terror en los corazones de los que se niegan a creer. Corán 8:12. Y la madre. ¿Y cómo hacerte entender la manera en que actúa el corazón de una madre? El ejemplo de su corazón es como el de un ave hembra que en un día lluvioso se encuentra nuevamente con su cría que se le había perdido durante mucho tiempo. Es decir, cada segundo de tiempo, cada día del año, cada situación de la vida, una madre tratará a los hijos de la más maravillosa forma. ¿Qué pasa cuando no ves a alguien en mucho tiempo? Te alegras, sonríes, abrazas, besas. ¿No es cierto? Pues imagina a la madre. Ella tiene el corazón más grande y su amor alcanza para todos y cada uno de sus hijos. Oh creyentes, son los corazones y los ha creado aquel que conoce lo oculto. Cuarto, podrás encontrar a personas fuertes,
ya sea física o psicológicamente, pero que no necesariamente sean fuertes de intelecto. ¿Cuántas personas se nos han puesto como ejemplos resaltando su inteligencia, pero realmente carecen de intelecto, reconocer la verdad, utilizar el intelecto que Alá, enaltecido sea, les dio para reconocer que el único que merece ser adorado es Alá? Quinto, hay personas de quienes hemos leído sus biografías, personas de nuestros tiempos, e incluso nos hemos encontrado con ellos posiblemente, y los consideramos los más inteligentes, y aún con eso su intelecto no les permite ver la verdad, la cual es el monoteísmo, para lo que se nos creó. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Corán 51-56. Este versículo evidencia el objetivo de la creación del ser humano y de los genios, las dos criaturas con libre albedrío, que es adorar a Alá, sin asociarle nada. Este es un asunto claro, hermanos. ¿Cuántas personas que saben cómo hacer su trabajo correctamente? ¿Cuántas personas que administran de la mejor manera su sustento? ¿Cuántas personas tienen conocimiento sobre la ciencia, sobre historia, sobre linajes entre familias, entre muchas otras cosas? Pero ninguna de esas personas han hecho una sola postración ante Alá, enaltecido sea. Entonces, es un corazón enfermo. De inteligencia fuerte, sí, pero no llega a comprender lo que muchos comprenden, ya sean hombres, mujeres, niños, pequeños y grandes. Todos ellos saben que la vida de esa persona que muchos consideran inteligente no será una vida recta y con beneficio a menos que adore al único, el victorioso. Esa persona que consideran inteligente no es capaz de tomar riendas de su raciocinio para adorar al único, el victorioso. Este asunto está relacionado con los corazones. Por eso digo en resumen sobre este nuestro tema. Realmente hay una relación entre el raciocinio, el corazón y el cerebro, y se clasifican de la siguiente manera. Primero, en el cerebro se encuentra el principio teórico e intelectual. Segundo, en el corazón se encuentra el principio de la voluntad. Tercero, en el raciocinio se encuentra la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del trabajo. Y el raciocinio y la acción voluntaria tienen un origen, el cual es la voluntad, y el origen de la voluntad es el corazón. Pero lo que se desea no se convierte en algo deseante a menos que el cerebro haya imaginado lo que significa. En resumen, el líder de las extremidades, en el cual se relaciona la voluntad y la guía, es el corazón, como en el hadith anterior. ¿Acaso en el cuerpo no hay un órgano que si está sano todo el cuerpo lo estará? Hasta el final del hadith. El corazón es el que dirige al cuerpo, y si el líder, el corazón, está sano, entonces el resto también lo estará. Y si el líder se corrompe, entonces el resto también se corromperá. Así que de esto que se ha compartido, hermanos, podemos extraer lo siguiente. El raciocinio por sí solo no puede ser el origen del cual emerge la voluntad y la guía. Dijo Alá, enaltecido sea. Pero quien se aleje de mi recuerdo llevará una vida de tribulación, y el día del juicio lo resucitaré ciego. Corán 20:124. Y también dijo Alá, enaltecido sea. ¿Acaso quien estaba muerto de corazón y le di vida guiándolo,
y le proporcioné una luz con la cual transita entre la gente, es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Por eso, a los que se niegan a creer les parece bueno lo que hacen. Corán 6:122. No comprenderás la belleza de la vida a menos que tengas luz y guía en el corazón. Y la luz de los corazones no se obtiene mediante la inteligencia, sino que se obtiene mediante la aceptación del mensaje que trajeron los mensajeros de Alá, enaltecido sea. Hagamos un estudio sencillo observando al género humano. ¿Cómo alcanzarían ellos un buen final? Por otra parte, ¿por qué alcanzarían ellos un mal final? Alcanzarán un buen final si siguen al último de los mensajeros. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y tendrán un mal final si se alejan de la guía. Hermanos, lo que queremos transmitirles en realidad es que el raciocinio por sí solo no es suficiente para alcanzar la felicidad. Y la felicidad real y más grande solamente se consigue adorando al único, al victorioso. Y les pondré ejemplos sobre la diferencia entre los actos de adoración del corazón que son sinceros y rectamente dirigidos únicamente a Alá, enaltecido sea, y las situaciones de algunos que se hacen llamar poseedores de intelecto. Se trata de un doctor de origen griego, filósofo, muy famoso llamado Sócrates, maestro de Platón. Sócrates tenía un viaje apartado de Alá, enaltecido sea, y del camino de los mensajeros de Alá, la paz sea con todos ellos. Es conocido que los filósofos son los más alejados del camino de los mensajeros de Alá. Dijo Sócrates después de su larga búsqueda, de su gran viaje y numerosas argumentaciones. Solo sé que no sé nada. Glorificado sea Alá. Él no sabía ni siquiera la existencia del único, el digno de adoración, siendo que Alá es el primero, quien no hay nadie antes que él, y él es el último quien no hay nadie después de él. ¿Cuál fue su final? Su final fue el suicidio, bebiendo veneno. Y Aristóteles, el maestro de la lógica griega y profesor de los filósofos, dijo: se suicidó porque las cosas se volvieron en su contra. Y dijo Alá, enaltecido sea: pero quien se aleje de mi recuerdo llevará una vida de tribulación, y el día del juicio lo resucitaré ciego. Ahora nos vamos a dirigir a otro punto, el cual está relacionado enteramente con el contenido previamente compartido. La diferencia entre los actos de adoración del raciocinio y los actos de adoración del corazón. Mucha gente cree que el reconocimiento de la divinidad es el monoteísmo y eso es la fe. Y yo digo que el reconocimiento de la divinidad, siendo que Alá enaltecido y exaltado sea, es el creador, el proveedor, quien da la vida y la muerte, no hay creador fuera de él, enaltecido y exaltado sea. Es una fuente de las fuentes del monoteísmo. Pero eso no es suficiente, ya que también es un reconocimiento racional y un reconocimiento cognitivo. Dice el ser humano: yo reconozco que hay un creador, que hizo todo este universo, ¿pero eso es suficiente? No, no es suficiente. Por eso dijeron los sabios: el monoteísmo del señorío, Tauhid ar-Rububiyya, no es suficiente, sino que es necesario el monoteísmo de la adoración, Tauhid al-Uluhiyya. Este
es el gran caso en el que se concentró el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Alá tenga misericordia con él, en sus escritos, en sus libros y en sus explicaciones. La diferencia entre la adoración racional y la adoración del corazón. La adoración racional es el monoteísmo del señorío, es decir, que la persona diga: yo sé que hay un creador que creó todo y cuanto existe, y eso se debe a que todo ser humano reconoce eso innatamente. Pero ¿es eso suficiente para adorar a Alá, enaltecido y exaltado sea? No, no es suficiente. Los idólatras reconocían que había un creador, y acerca de ellos dijo Alá, enaltecido sea. Y si les preguntas, oh Muhammad, a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán: Alá. Corán 31:25. Ellos reconocen entonces que el Creador, el Sustentador, quien beneficia y daña, es Alá, el único, enaltecido sea, quien no tiene copartícipes. Pero, ¿qué es aquello que negaron? Negaron la adoración con el corazón, el monoteísmo de la adoración, es decir, el monoteísmo de la adoración pura, únicamente para Alá, enaltecido sea. Después de esa aclaración, podemos decir que los actos de adoración del corazón se cumplen mediante el monoteísmo de la adoración, Tauhid al-Uluhiyya, el cual es el monoteísmo para con Alá, enaltecido sea, mediante los actos del siervo. Y los actos se dividen en dos. Primero, los actos del corazón. Segundo, los actos físicos. Dentro del monoteísmo del señorío, Tauhid ar-Rububiyya, está la forma en que Alá, enaltecido sea, actúa. Es decir, Él es el que crea, el que sustenta y el que decreta. Y dentro del Tauhid al-Uluhiyya están los actos del ser humano, es decir, a quién adoras, a quién te encomiendas, en quién te confías, a quién le rezas, ante quién te postras, a quién acudes en cada uno de tus asuntos. En otras palabras, aplicando correctamente la adoración a Alá, enaltecido y exaltado sea, único y sin asociados. Y por eso es muy importante considerar las condiciones del testimonio de fe, los cuales son: primero, conocimiento; segundo, la certeza; tercero, la sinceridad; cuarto, la veracidad; quinto, el amor; sexto, la sumisión; séptimo, la aceptación. Las condiciones 1 y 2 están relacionadas con el reconocimiento, pero el resto de las condiciones están relacionadas con el corazón y las obras. Por eso, cuando una persona tiene conocimiento sobre alguna ciencia que se encarga de estudiar, por ejemplo, la creación del ser humano, o las plantas o el universo, y luego se le muestran las evidencias del Sagrado Corán o de la tradición profética de nuestro amado mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice: Gloria al Creador. Esto es verdad. Esto indica la existencia de un Creador. Y nosotros le decimos: ese reconocimiento no es suficiente. Muchas personas piensan que eso es todo, que de eso se trata la creencia. Es decir, solo reconozco que hay un creador y ya. ¿Aquel que dijo eso entra al Islam? No. Por eso es necesario diferenciar los actos de adoración del corazón y los actos de adoración del raciocinio.
Los actos de adoración del raciocinio pueden tener un reconocimiento del Creador correcto, pero no es suficiente. Mientras que los actos de adoración del corazón son los fundamentales en este tema. La fuente de la adoración se establece sobre la base del amor por Alá, enaltecido y exaltado sea. Unificarlo mediante el amor a Él, enaltecido sea. Es decir, que el amor por Alá, enaltecido sea, esté por encima de todo, que haga con sumisión y amor todo lo que le fue ordenado y que lo haga por y para Alá, enaltecido sea. Así como lo hacían los mensajeros, paz y bendiciones de Alá sean con todos ellos. Siendo así, tendría un amor completo por Alá, enaltecido sea, porque lo está demostrando con la sinceridad que hay en su corazón y actuando con obras de bien. Así que decimos de manera clara y precisa, los actos de adoración del corazón se establecen sobre una base sólida, la cual es el amor por Alá, enaltecido sea. Si alguien te pregunta, ¿cuál es tu evidencia? Sobre el amor que sientes por Alá, enaltecido sea, responde: obedecerle y también a su mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, haciendo lo que te ordenó y alejándote de lo que prohibió. Por eso dijo Alá enaltecido sea. Di, si verdaderamente aman a Alá, síganme, que Alá los amará y perdonará sus pecados. Alá es absolvedor, misericordioso. Corán 3:31. Con este versículo nos queda más clara la relación que existe entre los actos de adoración del corazón y la obediencia a Alá, enaltecido sea. El corazón no se mueve por sí solo al realizar los actos de adoración, sino que más bien lo mueve el amor por Alá, enaltecido sea, y por su mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Queridos hermanos, ¿quiénes son las personas que comprenden el secreto de los actos de adoración del corazón? Son aquellos que poseen los siguientes puntos. Primero, conoce los atributos de Alá, enaltecido sea. Segundo, conoce el significado correcto de la adoración y lo lleva a cabo. Por ejemplo, quien no conoce que el único que merece ser adorado es Alá, nunca tendrá una comprensión correcta sobre la adoración. Y muchas personas que no siguen el método de los justos explican el significado de la adoración, pero no lo hacen de manera correcta. Porque lo que ellos comparten es que el significado de La ilaha illallah es: no hay creador, solo Alá. Y eso no los llevará a realizar los actos de adoración del corazón, pero sí los llevará al desvío de lo correcto. Y lo correcto es unificar a Alá, enaltecido sea, en la adoración. Tercero, entender que el propósito de la creación es adorar a Alá, enaltecido sea. Dijo Alá, enaltecido sea: y no creé a los hombres y a los genios, sino para que me adoren. Corán 51-56. Es muy importante conocer este propósito, porque muchas personas han dicho que el propósito es descansar en esta vida. Otros dicen que el propósito no existe, solo vivimos y morimos. Y otros dicen que el propósito es comer y beber, y ellos están en una perdición total. El propósito es para adorarle solo a Él, enaltecido sea, sin asociarle nada ni nadie. Queridos hermanos,
sepan que servir a Alá, enaltecido sea, se divide en 4 partes. Primero, servir a Alá, enaltecido sea, de forma compartida entre la creación, creyentes e incrédulos, es decir, una servidumbre de pobreza y necesidad hacia Alá, enaltecido sea. Todos los habitantes de los cielos y la tierra necesitan de Alá, enaltecido sea, y son pobres ante Él, enaltecido sea. En el Sagrado Corán dice Alá, enaltecido sea: Oh gente, ustedes son los que necesitan de Alá, mientras que Alá es el que tiene el dominio absoluto y es digno de toda alabanza. Corán 35:15. Por eso, incluyendo a los ángeles, ellos le piden a Alá, enaltecido sea, y asimismo los incrédulos y los ateos. Si la calamidad les alcanza o sus asuntos se ponen difíciles, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia Alá, enaltecido sea. Dice Alá, enaltecido sea, en el Sagrado Corán: cuando suben a un barco y son azotados por una tempestad, invocan solo a Alá con sinceridad. Pero cuando los pongo a salvo llevándolos a la costa, vuelven a dedicar actos de adoración a sus ídolos. Corán 29:65. Cualquier ateo que le alcance una calamidad fuerte levantará su vista y dirá: «Oh Dios». Segundo, ser humilde en la obediencia y ser humilde al servir a Alá, enaltecido sea. Y aquí se nota la diferencia entre los creyentes y los incrédulos. En el punto anterior, todos, creyentes e incrédulos, se humillan ante Alá, enaltecido sea, y le piden a Él. Pero en este segundo punto no, porque esta segunda parte está relacionada con el corazón. La humillación de la obediencia y servidumbre a Alá, enaltecido sea, único y sin asociados. Aquí, el siervo elige si se humilla o se torna ingrato. Por ejemplo, en un acto de bien, el creyente alimenta al necesitado, anhelando complacer a su Señor, mientras que el incrédulo lo alimenta deseando que los demás hablen de él y por eso lo hace con arrogancia, no lo hace con humildad. Tercero, ser humilde al amar. Depende el grado de amor que sienta el siervo por su Señor, será su humildad ante Él. Algunas personas se alejan evadiendo a toda costa humillarse ante otra persona, pero el humillarse ante Alá, enaltecido sea, es entrar en un estado de pleno honor. Y para alcanzar un lugar de generosidad y victoria, tienes que humillarte ante Alá, enaltecido sea. Cuarto, ser humilde al reconocer tus faltas. Tú puedes prescindir de alguna persona, es decir, no necesitar de ella, pero no así de Alá, enaltecido sea. No puedes prescindir de tu Creador. Si pecaste, ¿a quién le pides perdón? ¿A quién te diriges diciendo: «Oh Señor, perdona mi pecado»? Oh Señor, ten misericordia. Te diriges a Alá, enaltecido sea, a nadie más. ¿Acaso el ser humano tiene en sus manos la muerte, la vida, el sustento o el poder de perdonar los pecados? No, es Alá, enaltecido sea, quien posee todo eso. Mencionaré 5 bases sobre las que se establecen los actos de adoración del corazón. Primero, adorar a Alá, enaltecido sea,
reconociendo que necesitas de Él. Y en el capítulo de la apertura, Al-Fátiha, que recitamos todos los días, pronunciamos: Solo a ti te adoramos, y solo de ti imploramos ayuda. Corán 1:5. Segundo, adorar a Alá confiándote en Él, enaltecido sea. Prestemos atención. Dijo Alá, enaltecido sea: Adórenlo y encomiéndense a Él. Corán 11:123. Y si el siervo se encomienda realmente a su Señor, reconociendo conscientemente que solo depende de Él, entonces habrá aplicado la adoración correctamente. Por eso, cuando el pueblo de Ibrahim, paz y bendiciones de Alá sean sobre él, fue invitado a abandonar todo acto de idolatría y aferrarse al monoteísmo, planearon prender fuego y quemar a Ibrahim. Pero, ¿qué dijo Ibrahim? Dijo: Alá me es suficiente como guardián, y qué mejor guardián que Alá. Llegó la orden del cielo: Oh fuego, sé frío y protege a Ibrahim. Corán 21:69. Y en la batalla de Uhud, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se encontró con un idólatra que le dijo: Los idólatras se preparan para ir en contra de ustedes. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: Alá me es suficiente como guardián, y qué mejor guardián que Alá. Dijo Alá, enaltecido sea. A ellos les fue dicho: Los enemigos se han agrupado contra ustedes. No podrán con ellos. Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron: Alá es suficiente para nosotros, porque Él es el mejor protector. Corán 3:173. Queridos hermanos, la confianza en Alá, enaltecido sea, es muy importante. No seamos negligentes ante la misma. Por Alá, enaltecido sea. Tercero, el amor. Oh creyentes, si apostatan de su religión, Alá los suplantará por otros a quienes amará y ellos lo amarán. Corán 5:54. Y qué magnánima relación entre el corazón y el Creador. Él los amará y ellos lo amarán a Él. Subhanallah. Y esto solamente se obtiene sometiendo el corazón totalmente a Alá, enaltecido sea. El amor por los actos de adoración es sinónimo de amar a Alá, enaltecido sea, porque ha sido Él quien te los ordenó. Cuarto, unificar a Alá, enaltecido sea, teniendo temor de Él. Ha dicho Alá, enaltecido sea: Pero no le teman a Él, el demonio, sino que témanme a mí, si son verdaderamente creyentes. Corán 3:175. El ser humano le llega a temer a las mismas personas. Algunos le temen a los demonios y genios. Le tienen miedo a personas que han sido probadas con el poder y la posición en la tierra. Pero Alá, enaltecido sea, dice: No le temas a él, sino que ten temor a mí, si eres verdaderamente creyente. Quinto, sinceridad hacia Alá, enaltecido sea. Ha dicho Alá, enaltecido sea, en la que únicamente se les ordenaba que fueran monoteístas adorando solo a Alá con sinceridad. Corán 98:5.
Es decir, que todos y cada uno de tus actos sean por Alá, enaltecido sea, solamente. Si estás sentado o en cualquier posición haciendo dhikr, recordando a Alá, enaltecido sea, tienes que ser sincero al decir: La ilaha illallah. Nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Alá. Subhana Allah. Glorificado sea a Alá. Si estás rezando, sé sincero en tu oración. Si visitas a un pariente tuyo, sé sincero en esa visita. Es decir, que lo haces para complacer a Alá, enaltecido sea. En todos tus actos de adoración, sé sincero, porque la obra de bien no será aceptada si no tiene sinceridad ante Alá, enaltecido sea. Y tampoco será aceptada si no va acorde a lo que nos enseñó el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Finalmente, la adoración a Alá, enaltecido sea, el amor hacia Alá, enaltecido sea, y la obediencia a Alá, enaltecido sea, y a su mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es la imagen correcta de la adoración. La obediencia a Alá, enaltecido sea, es una señal del acto de adoración del corazón, y dentro del acto de adoración están los siguientes puntos. La sinceridad con Alá, enaltecido sea. La confianza en Alá, enaltecido sea. Y el temor a Alá, enaltecido sea. Tienes que saber que estos puntos darán un resultado físicamente positivo en ti. Comerás de lo halal, permitido. Dejarás lo haram, prohibido. Y rezarás en la noche mientras los demás duermen. Queridos hermanos, ¿cuáles son las cosas que ayudan al corazón a adorar a Alá, enaltecido sea? Son muchas, pero yo mencionaré algunas si Alá quiere. Primero, conocer a Alá, enaltecido sea, sabiendo que Él es el único quien no tiene asociados y quien tiene el control y poder sobre todas las cosas. Y tener presente que cuando Alá, enaltecido sea, quiere algo, le basta decir sé y es. Y si no decretó un determinado asunto, nada ni nadie podrá hacer que suceda. Y que los corazones de sus siervos están entre sus dedos, de Alá, enaltecido sea, y Él tiene el control absoluto sobre estos, los corazones de los siervos. Teniendo la certeza que el beneficio y el daño, el proveer y el restringir, la guía y la perdición, la felicidad y la desdicha están en manos de Alá, enaltecido sea, y de nadie más. Teniendo en cuenta todo esto, sentirá un impulso muy firme para adorar solo a Alá, enaltecido sea, y ser sincero con él. ¿Cómo es posible que un corazón crea que un ser humano puede ser su salvación? Pensando que le protegerá o que intercederá por él. Alá, enaltecido sea, dice: lo que adoran en vez de Alá son seres creados igual que ustedes. Los desafío. Invóquenlos y que les respondan, si es verdad lo que dicen. Corán 7:194. Hay gente que adora a Jesús, el Mesías, hijo de María, la paz sea con ambos, y otros que adoran al mensajero de Alá, Muhammad ibn Abdullah, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, siendo que ambos son siervos también. No los adores a ellos, y adora a Alá, único y sin asociados.
Segundo, conocer los nombres y atributos de Alá, enaltecido sea. Claramente, este es uno de los medios más grandes y maravillosos que te conduce a conocer mejor a tu Creador. Y cabe mencionar que es uno de los medios que más dejan huella en el corazón. Es decir, relacionar todo y cuanto existe con los bellos nombres de Alá, enaltecido sea, y con sus perfectos atributos. Conocer el significado de sus nombres, invocarle mediante estos y relacionarlos acorde a tu necesidad. Por ejemplo, si has cometido alguna falta, dirás, oh perdonador. Si te ves en bancarrota, dirás, oh sustentador. Si te sientes intranquilo, dirás, oh dador de paz. Hacerlo de esa manera te hará más sincero, también más humilde, y te acercará más a Alá, enaltecido sea. Y todo musulmán debe esforzarse y enfocarse en ayudar a su corazón reflexionando, memorizando, conociendo y meditando en cada nombre y atributo de Alá, enaltecido sea. Porque el conocer los nombres y atributos de Alá, enaltecido sea, le abrirá al corazón nuevos horizontes que ningún otro medio podrá abrírselos. Conocer que Alá, enaltecido sea, el digno de alabanza, el majestuoso, el sabio, el viviente, el eterno, el Rey verdadero, conocer que Alá, enaltecido sea, es el perdonador, es quien acepta el arrepentimiento, es el tolerante, es el dulce, el compasivo, el todopoderoso, sus nombres y atributos, aquel que los comprenda y medite en ellos e invoque a Alá, enaltecido sea, mediante ellos, tendrá un corazón vivo y despierto, y su camino será hacia el paraíso. Pido a Alá, enaltecido sea, que me cuente a mí y a ustedes entre ellos. Tercero, aumentar la fe y la huella que deja la fe en los corazones. ¿Y cómo reduce la fe cuando la persona cae en los pecados, dejando como resultado, en algunos casos, la muerte del corazón? Es decir, aquellos que les han llegado las evidencias claras sobre abandonar el pecado y aun a sabiendas, continúan en ello sin arrepentirse. Él mismo está matando su fe y a su corazón. Hay muchas personas que ni se preocupan por ver en qué estado está su fe, si va aumentando o disminuyendo. Hermano, esa fe es la que conduce al corazón. ¿Cuáles son los asuntos que aumentan tu fe y cuáles son los que la disminuyen? Piensa y medita en eso. Alá, enaltecido sea, mencionó en su sagrado libro que mediante sus versículos del Corán aumentará tu fe. Dijo Ibn Abbas, Alá esté complacido con ambos. Realmente, la obra de bien le da brillo al corazón, luz al rostro, fuerza al cuerpo, aumento en el sustento y provoca que los corazones de la gente sientan amor por ti. Y verdaderamente, la acción mala oscurece el rostro, opaca el corazón, debilita el cuerpo, disminuye el sustento y provoca que los corazones de la gente sientan desprecio por ti. ¿Y cuántas personas hoy día han descuidado el mirar en qué estado está su fe? Le corresponde al musulmán mirar en qué estado está su fe, despertar y ver cómo está su fe. Cuarto, aceptar tu impotencia y debilidad como ser humano. La persona
no podrá tener fuerza o energía si no es por Alá, enaltecido sea. Y esto es muy importante, pues ¿cuántas personas se creen infranqueables? ¿Cuántas personas creen que tienen poder? Pero luego Alá, enaltecido sea, les pone a prueba con algún infortunio o una enfermedad, y entonces se dan cuenta de la necesidad que tienen de Alá, enaltecido sea, y también se dan cuenta de lo débiles que son. Y esto es una tradición muy conocida ante los ojos de todos. Y por otra parte, el ser humano está expuesto a algunos enemigos de día y de noche, entre ellos los demonios de entre la gente y los demonios de entre los genios, y de todo aquel que posee un alma que le ordena el mal, pues el ser humano no obtiene la salvación de esos enemigos, sino es con la ayuda de Alá, enaltecido sea, y el sometimiento total a Él, enaltecido sea. Y quien reconozca que es débil, habrá reconocido que Alá es el Todopoderoso, quien tiene el poder sobre todas las cosas. Y quien reconozca que no puede alcanzar a comprender la sabiduría de Alá, enaltecido sea, ha reconocido que Alá, enaltecido sea, es el sabio. Y quien se humille ante Alá, enaltecido sea, ha reconocido que Alá, enaltecido sea, es el Todopoderoso y el Victorioso. Porque a Alá, enaltecido sea, le pertenece la perfección absoluta. Cuando la persona tiene una dificultad y le suplica a su Señor, lo hace humillándose y rogándole, reconociendo su necesidad de Alá, enaltecido sea. Por ejemplo, la situación del siervo hacia con su Señor es como el ejemplo de un bebé con su madre. Llora para que lo proteja, para que lo alimente, lo cuide, etc. Pues el siervo necesita más a su Señor que el bebé a su madre. Quinto, la piedad. Y esta es la columna de la adoración del corazón. Por eso, nuestro amado mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: La piedad está aquí, señalando hacia su pecho 3 veces. Y la piedad es obedecer a Alá, enaltecido sea, y alejarte de todo lo que Alá, enaltecido sea, ha prohibido. Es decir, que hagas entre tú y el castigo de Alá, enaltecido sea, una protección, obedeciendo a Alá, enaltecido sea, y alejándote de lo que ha prohibido. Y la piedad es una puerta muy grande que ayuda al corazón con los actos de adoración y también una llave que abre las puertas del conocimiento. Ha dicho Alá, enaltecido sea. Tengan temor de Alá, que Él los agracia con el conocimiento. Corán 2:282. Entre las puertas que conducen a la piedad. Abandonar las sospechas. Por eso, dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ciertamente, lo lícito está claro, y lo ilícito también. Y entre ambos hay asuntos sospechosos que mucha gente no conoce. Quien se protege de ellos se pone a salvo en su religión, fe y su honor. Y quien, por el contrario, cae en ellos, cae en lo ilícito. Como el pastor que pastorea su rebaño tan próximo a la linde que casi cae en ella. Todo territorio pertenece a un dueño, tiene una linde. Y la linde de Alá no son sino sus prohibiciones. Y todos
tenemos un trozo en el cuerpo que, si está sano, todo el cuerpo sanará, y si está corrompido, corrompe todo el cuerpo, y ese es el corazón. Así que si hay algo que ayude al corazón en los actos de adoración es abandonar las sospechas, incluyendo sospechas en puntos de vista, en creencias, en comida y bebida, y en vestimenta. Entonces, si en algún asunto hay duda, abandónalo. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Deja lo que dudas por lo que no dudas. Ciertamente, Alá le da lo bueno y beneficioso a aquel que posee un corazón puro. Dice Alá, enaltecido sea. El día en que de nada servirán las riquezas ni los hijos, y solo estará a salvo quien tenga un corazón puro. Corán 26, 88-89. Es con la piedad del corazón con la que se respetan y se honran los ritos y preceptos de Alá, enaltecido sea. Ha dicho Alá, enaltecido sea. Sepan que respetar los ritos de Alá dimana de la piedad que hay en los corazones. Corán 22:32. Mucha gente está despreocupada de eso. No sienten ningún tipo de preocupación. Por ejemplo, no se preocupan si ha sonado el llamado a la oración, Adán, o si es hora de asistir al sermón del viernes, rezar en congregación. No les preocupa. Sexto, un corazón que no contradice a Alá, enaltecido sea. En otras palabras, la seguridad del corazón que no contradice a Alá, enaltecido sea, en su religión, en sus leyes, en sus ritos, en su proceder, en su destino. Prestemos atención a este tema, porque es muy importante y se requiere de una clase exclusivamente sobre el tema para comprender su gran importancia. Por eso el imam Ibn al-Qaim, Alá tenga misericordia con él, mencionó en su libro, Madarej as-Salikin, que el contradecir a Alá, enaltecido sea, se divide en 3 partes y que son muy famosas entre la gente. Primero, la objeción hacia sus bellos nombres y atributos. Y esto se da mediante las sospechas inválidas, o conocido como asuntos racionales. Y le corresponde al creyente estar lejos de todas esas sospechas inválidas y aferrarse a la creencia correcta que tiene la gente de la Sunna y el consenso de sabios. Muchas sectas desviadas han caído en esta objeción. Segundo, la objeción hacia su legislación y sus órdenes. Aquí, las personas contradicen a Alá, enaltecido sea, en las leyes que envió, en las órdenes que decretó, tomando como herramienta su raciocinio, prohibiendo lo que Alá permitió, permitiendo lo que Alá prohibió, prohibir lo bueno y ordenar lo malo. También hacen objeción hacia con los derechos de la fe y la jurisprudencia, mediante sus creencias incorrectas e inválidas. Y es tan fuerte su objeción que llegan a decir, las leyes de Alá, enaltecido sea, no existen. Asimismo, hacen objeción priorizando las leyes políticas y abandonando las leyes de Alá, enaltecido sea, y su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Tercero, la objeción hacia su derecho y su destino. Muchos ignorantes caen en eso.
Si se le presenta algún infortunio, comienza a contradecir a Alá, enaltecido sea, cuando tendría que aceptar y complacerse con el destino y decreto de su Señor, enaltecido y exaltado sea, para tener un buen final. Aquí terminan las 3 partes. Séptimo. Anhelar el encuentro con Alá, enaltecido sea. Y el anhelar sinceramente el encuentro con Alá, enaltecido sea, será mediante la rectitud y el amor por Alá, enaltecido sea. Te preguntarás, ¿cómo nace el deseo de encontrarse con Alá, enaltecido sea? Te respondo, teniendo el corazón despierto y dentro del corazón 2 asuntos de gran peso. Primero, desprenderse de la vida terrenal, o también conocido como el ascetismo. Tener presente el valor de la vida terrenal, es decir, es corta, terminará, no te llevarás nada de ella. Si conoces el valor de esta vida, vas a permitir que se relacione con tu mano y no con tu corazón. Es decir, si te llega algo de la vida mundanal, será bienvenido, y ese algo lo usarás para agradar a Alá, enaltecido sea. Y si algo de la vida mundana se aleja de ti, no vas a entristecer, porque sabes que su valor es insignificante ante el más allá. Y esto está relacionado con el segundo punto, el cual es: segundo, conocer la recompensa que Alá, enaltecido sea, ha reservado para los virtuosos. Jardines, ríos, vides, frutos, goces y delicias. Y uno de los goces en el más allá es el alcanzar la complacencia de Alá, enaltecido sea. ¿Cuál es el goce más grande, el más inmenso e indescriptible que se disfrutará en el paraíso? El contemplar el bello y noble rostro de Alá, enaltecido sea. Pido a Alá, enaltecido sea, que me cuente y a ustedes entre aquellos que verán su noble y bello rostro. Dijo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Alá tenga misericordia con él. Aquel que desee la felicidad eterna, que tenga presente el valor de la vida terrenal. Efímera, corta, tiene un final, y el valor que tiene el más allá, nunca terminará. Tiene manantiales y ríos de agua dulce, plantas y paisajes maravillosos, paz, sosiego y tranquilidad que nunca acabarán. Siervo de Alá, tú mira en la balanza. En un lado tienes la vida terrenal y en el otro el más allá. Mira tu corazón y tú mismo respóndete, ¿cuál quieres? Si deseas el encuentro con Alá, enaltecido sea, entonces que tu prioridad sea el más allá y esfuérzate. No obedezcas a la vida terrenal, expúlsala de tu corazón. Oh Alá, te pedimos un corazón temeroso y piadoso, una lengua que te recuerde. Te pedimos la sumisión, la humildad y la servidumbre a ti. Oh Alá, afírmanos en tu adoración, en tu obediencia, hasta que nos encontremos contigo. Y paz y bendiciones con el mensajero de Alá, con su familia, compañeros y seguidores.